pronto e vai começar a gravação, verificando a conexão. Agora você está ao vivo. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Bienvenidos todos. ¿Cómo están? A live 18. Sí. Live de número 18. ¿Te das cuenta que todas nuestras lives fueron hechas más o menos en una hora? O sea, ya tenemos 18 horas de live hechas, Exatamente. preparadas. Exatamente. Más de 18 porque las de entrevistas como la de la Ani, la de con Ali Reyes y con Andesiré no están contadas. E teve uns gravados também. Sí. Então deu bastante conteúdo aí pro pessoal. Si vos empezás ahora a mirar todos los contenidos, vos tenés una semana entera de contenido. É, Más de una semana, eu mais acho. uma semana. Fora os Nutellas, né? Que é Os Nutella. conteúdo pequeno. Sim. Os conteúdos pequenininhos, mas se juntar tudo, dá horas de conteúdo também. Preparem bem os sensores para poder captar. É, Gustavinho. Como é que você tá, Gustavo? Tudo bem, melhor agora. Fala pra nós aí, como é que tá a sua vida? Está bem, melhor agora. Muito trabalho, Muito trabalho? O que você tem feito de tanto trabalho assim? editando vídeo pra página. Escravo do português com John. Escravo do português com John. É, escravo do John. Escrajão. Escravo do John, tô brincando. Você é feliz trabalhando com o português com John? Sou muito feliz, sou uma pessoa hoje que eu falo que sou realizado. Eita fé. Realizado. Sou uma pessoa realizada hoje em dia. Bueno, chicos, hoy nosotros les vamos a dar tips, los tips de los políglotas. Vamos a, a dar consejos y, vamos a hacer una buena conversación, Gustavo y yo. ¿Tengo que ouvir? Tem. Ok. Acabou de entrar Max Mar. Ok. Entonces con Gustavo Ou nosotros... Max Mar. Nosotros vamos a hacer una conversación y hablar un poquito acerca de tips, los tips de los políglotas. Entonces nosotros hemos hablado con algunos políglotas, con algunas personas que de hecho hablan 4 o más idiomas. Yo también he puesto mis experiencias, las de Gustavo, y nosotros vamos a hablar de eso. O sea, tenemos 17 tips para que mejores el idioma que quieras aprender. En ese caso nosotros queremos aprender portugués. Entonces, ahí van algunos consejos para que ustedes aprendan el idioma que tú quieras. Yo siempre digo que mi mote es: todos pueden aprender un idioma. Todos. No interesa si seas más grande, si seas hombre, mujer, negro, blanco. No interesa, no importa. O sea, cualquier persona tiene la capacidad de aprender un idioma, solo que tiene que aprender de la forma correcta, ¿ok? ¿No es cierto, Gustavo? Isso aí. O Max tá falando lá, boa tarde. Buenas tardes, boa tarde. Opa. Tem uma pessoa aqui acenando, Lenda Tariana. Ah, Será que é do... é a do... Ai, cai minha luz aqui. É a do... Coisas que acontecem no ao vivo. É, que a luz. A do FL. Sim, da FL ao vivo. E aí, tudo bem? Como é que você tá? Beleza, Lenda. O Bran tá acenando. Fala, Bran. Buenísimo. Entonces, nosotros hemos preparado algunos tips para ustedes. Tips de, de lo que sea, de todas las facetas del aprendizaje de un idioma extranjero. ¿Ok? Entonces yo los he preparado. Y la primera cosa que me gustaría hablar con ustedes es acerca de la memoria. Memoria. Bueno, entonces yo voy a hablar una parte en portugués también, así como al igual que hice en la última live, y una parte en español, así que ustedes, si no entendieron alguna cosa de lo que yo dije en portugués, por favor pongan ahí en los comentarios y yo voy a contestar. Dale.
Bueno, Gustavo, a primeira coisa que eu queria falar é sobre a memória. Eu vou falar por mim, sabe? Eu gosto muito de... Bueno, voy a hablar en español. Hay cosas que me gustan mucho. Y cuando a mí me gusta mucho una cosa, yo estudio mucho y yo sé mucho de lo que yo sé. ¿No es cierto? Por ejemplo, hay muchas personas que les gusta mucho fútbol. Entonces empiezan y saben todos los equipos de fútbol, saben la colocación de su equipo en todas las, qué sé yo, en todos los juegos, en todos los campeonatos. ¿No es cierto? Y eso porque, bueno, hay cosas que nuestra memoria parece que funciona mejor. Parece que nuestra memoria anda mejor con algunas cosas. ¿Y por qué crees que sea así? Eu acho que quanto mais a gente gosta de alguma coisa, né, mais a gente fica vidrado naquilo mesmo, né? É dopamina também que fala em espanhol, para o pessoal entender. No sé. Hay exigir demasiado de mi vocabulario. Dopamina. Creo que sí. Mas A ver si es dopamina. Procurei aí enquanto. Fala. Mas acho que é isso. Quando mais a gente gosta de uma coisa, a gente tende a ficar pensando naquilo o dia todo, né? A gente fica vidrado. Então, e consome muito conteúdo do português com John também. Então acaba Dopamina. que com o tempo... Dopamina também. Então acaba que com o tempo a gente vai transformando habilidades, né? De amador a gente vai ficando profissional, por aí vai. Me fala uma coisa aí que você sabe muito, assim, que você estuda muito porque você gosta. Eu tenho que saber muito ou posso estar em processo de... Não, que você tá estudando, pô, mas... Pode falar. Por exemplo, marketing digital. É uma coisa que você gosta muito. Você talvez não seja o maior especialista em marketing digital do Brasil. Mas você estuda muito. Então, de todas as pessoas que eu conheço no meu círculo, você é o que mais sabe. Porque é justamente por isso, né? Quando a gente gosta muito de uma coisa, não é um trabalho aprender, né? Igual a gente estava falando, eu até falei com os alunos, né, do xadrez. É uma coisa que, como eu gosto muito... Como é que é xadrez em espanhol? Arredrez. Ajedrez. Então, como é uma coisa que eu gosto muito, não é um esforço eu aprender aquelas coisas, né? Uhum. Então, acaba que a gente vai criando uma expertise. Uma expertise. Uma expertise. Fala em espanhol, expertise. Boa. Não sei nem como é que faz isso. Uma expertise. Fala um sinônimo de expertise. Você vai ficando profissional. Sim. Vai ficando bom naquilo. Né? Va sendo um experto. Expertez, talvez. Expertez. Mas você concorda com isso? De quanto mais a gente gosta, mais... Sim. Y es muy común. O sea, hay mucha gente que dice, ay, pero yo soy un tonto. Yo no aprendo nada. Pero le gusta mucho fútbol. O le gusta mucho computador. Yo conozco gente que se cree muy estúpido o se cree muy idiota. Y si yo pregunto, pero ¿cómo se formatea una computadora? O cómo qué sé yo, cómo hago no sé qué en mi computadora. Él conoce todo de computadora. De juegos, conoce todo de juegos, conoce todos los juegos, conoce todos la jugabilidad, sabe jugar fútbol muy bien o conoce mucho de música y a veces es una persona que se cree muy estúpida. Bueno, eso porque así funciona nuestra memoria en realidad, ¿no es cierto? Nosotros parece que tenemos la tendencia a asociar mejor y a adquirir más memoria con cosas que a nosotros nos gusta hacer o aprender, ¿no es cierto? Y bueno, pero ¿qué tiene que ver eso, en tu opinión, con el aprendizaje de idiomas? Porque quando você realmente gosta de um idioma, não é um trabalho para você estudar, né? O que você acha? Sí, pero por ejemplo, yo necesito aprender portugués. Pero no me gusta mucho portugués, pero lo tengo que aprender o sé que será bueno para mi futuro. Y entonces, ¿cómo hacer que el aprendizaje sea placentero? Que uno tenga placer en aprender el idioma extranjero. Essa eu realmente não sei. O que você diria? Sí, yo diría que...
Bueno, la verdad es que yo siempre digo que idiomas son barreras. Idiomas son barreras. Porque sería muy bueno que toda la humanidad hablara un idioma nomás. Que todos nosotros habláramos un idioma, entonces nadie tendría la necesidad de aprender otros idiomas. ¿No es cierto? Que sería buenísimo. Para mí que sería hermoso que todos habláramos un idioma. Pero no es así que funciona la cosa. Nosotros hablamos idiomas diferentes y entonces para mí que los idiomas son barreras comunicativas. Entonces nosotros tenemos que vencer esas barreras para comunicación. A mí lo que me gusta es comunicarme. A mí lo que me gusta es hablar. Me gusta que otras personas entiendan de lo que yo estoy hablando. O sea, eso para mí es bueno. Yo estoy hablando en otro idioma, yo estoy hablando en español. Y por supuesto, bueno, ahora en vivo no sé cuántas personas están, pero después más de 200, 300, 500 personas van a mirar ese video y me van a entender porque en español, ¿no es cierto? Ese video va a quedar en IGTV. Entonces, ese es mi foco, esa es mi meta. Mi blanco es comunicarme. Y para comunicarme yo tengo que vencer esas barreras, esa barrera principal que es el idioma. Y bueno, pero en realidad, siendo muy sincero, quizás no me guste tanto estudiar gramáticas, estudiar idiomas. Entonces yo tengo que asociar el idioma con algo que a mí me gusta. ¿Entendés? Entonces si uno asocia cosas que son placenteras para uno y mezcla esas cosas con idiomas, ahí ya está. Ahí uno va a aprender el idioma de forma más placentera. No sé si me entendés. Ay, John, pero ¿cómo uno puede hacer eso? Bueno, en mi caso, por ejemplo, lo primero que yo hago es, a mí me gusta mucho documentales. Me gusta mucho documentales y biografías. Cuando yo miro películas, no me gusta mucho acción no me gusta tanto así. Yo no me gusta mucho Marvel, DC Comic, no me gusta superhéroes, no es mucho lo mío. Me gusta mucho documentales, me gusta mucho biografías, entonces son cosas que me gustan, ¿no es cierto? Entonces, si a mí me gustan biografías, y bueno, yo quiero aprender español, y me gustan biografías, ¿por qué no mirar la biografía o estudiar la biografía, por ejemplo, de una persona que es hispana? ¿No es cierto? Por ejemplo, yo leí completo el libro de Frida Kahlo. Yo miré la biografía, el documental biográfico de Frida Kahlo, que es una persona hispana. O sea, estudié y miré todo en español. Fue una forma de unir una cosa que a mí me gusta con algo que yo tengo que hacer, que es aprender un idioma. Ahí ponele, a mí me gusta computadoras. ¿Por qué no empezar a leer cosas acerca de computadoras en el idioma que yo quiero aprender? O sea, asociar cosas placenteras con el idioma. Siempre estar en una situación de placer. ¿No es cierto? Por ejemplo, vos tenés una perra. ¿No es cierto? Y tu perra vive adentro de tu casa. Pero vos querés que tu perra haga caca en un lugar específico. ¿Y cómo haces para que tu perra haga caca en el lugar que vos quieras que haga? Incentivando ela sempre que ela faz lá, dando alguma coisa, biscoito. Sí. Entonces siempre que la perra de Gustavo, siempre que la perra de Gustavo, siempre que la mascota de Gustavo hace caca en el lugar que él quiere que ella haga, él va y le da ¿cómo se dice pechisco en español? Acho que é petisco mesmo. A ver. Voy a buscar la palabra. Un aperitivo. Aperitivo. Sí, o un bocadillo. El va y le da un aperitivo, le da una galletita de perros. Entonces ella asocia el hecho de hacer caca en aquel lugar con ganar el aperitivo. ¿Te das cuenta? O sea, para ella hacer caca en aquel lugar es algo placentero. ¿Por qué? Porque al hacer caca va a ganar un aperitivo. Y eso pasa con los seres humanos también. Pasa con los seres humanos. Uno puede tener buenas o malas experiencias y asociar cosas que no tienen nada que ver con la experiencia en sí misma con cosas buenas o malas. Y te doy un ejemplo. Por ejemplo, yo nunca tuve píbulo. Me olvidé cómo se dice.
Piojo, claro, piojo. Yo nunca tuve piojo, pero mis primos siempre tuvieron muchos piojos. Entonces un día mi abuela me agarró vinagre de manzana, como un montón de vinagre de manzana y dijo, bueno, yo te voy a lavar la cabeza con vinagre de manzana. ¿Por qué? Ah, porque todos están con piojo y vos seguramente también tenés piojo. Entonces me lavó la cabeza con vinagre de manzana. Y bueno, fue una sensación tan horrible que hasta ahora yo no puedo ni sentir el olor de vinagre de manzana. O sea, ¿te das cuenta? Una situación que fue muy mala. En mi cabeza yo asocié el vinagre de manzana con aquella situación. ¿Te das cuenta de en dónde yo quiero llegar? Otra cosa, maní, amendoim. El maní. ¿Cómo se dice mash amendoim? ¿Es maní también? A ver. Acho que tinha outros nomes. Maní cacahuete. Cacahuete? Cacahuete. No sé. Cacahuete, si hay alguien mexicano ahí, pone ahí si en tu país se dice cacahuete, pero maní es lo que es el nombre que yo conozco. El maní viene adentro de una nuez, ¿no es cierto? A mí me encantaba maní. Un día mi papá compró 2 kilos de maní. Y yo, que viene adentro de la nuez. Y yo agarré los 2 kilos de maní y me los comí enteros. ¿Vos qué crees que me agarró? Diarrea. Aí, tá certo, cacahuate. ¿Cacahuete? Cacahuete. Ah, cacahuete. Carol Ah, falou. cacahuete. Sí, yo lo conozco como maní. Pero bueno. Aí você nunca mais quis saber de... Sí, no, hoy yo odio al maní. Al maní crudo, ¿no es cierto? Que viene en la nuez. Al maní tostado no me gusta, pero el maní crudo, yo no lo puedo ni oler porque tengo terror al maní. ¿Por qué? Porque tuve una mala experiencia con el maní. Y así pasa. Que vos, queriendo o no, tu cerebro va a asociar experiencia a sensaciones. Y va a asociar una cosa a experiencias. Entonces, si tuviste una mala experiencia con un idioma, por ejemplo, uno a veces tiene una maestra que es un terror. Y empieza, qué sé yo, una maestra muy mala de inglés o de francés o de lo que sea. Entonces uno asocia la inglés o francés o lo que sea con la maestra. Las malas experiencias que tuvo con la maestra. ¿No es cierto? Entonces dice, ay, yo odio francés, yo odio inglés, yo odio matemáticas, pero en realidad no. Lo que odió fue la sensación. ¿Y por qué yo digo eso? ¿Vos estás entendiendo lo que yo quiero decir? Sí. O sea, si vos tratás de agarrar el idioma y asociarlo en tu cabeza con cosas placenteras, cosas que son placenteras para ti, ¿qué es lo que va a pasar, Gustavo? Vai ficar mais fácil o aprendizado. Claro, claro. Vos vas a asociar el aprendizaje de idiomas con cosas placenteras. Isso aí, a Carol tá falando cacuete. Cacauete. Cacahuete. Cacauete. Tem 2 perguntas aqui. A primeira é do Russo Fran. Estou aprendendo português e queria perguntar o que significa o né, que dizem quando terminam de decir. Ne. Sí, es una contracción. Ne, ne. Esa contracción es cuando ustedes en español dicen no cierto, en portugués nosotros decimos ne, ¿ok? Ne en realidad es una contracción de não con e, ¿ok? Não é, que queda ne. Não é. Por ejemplo, Gustavo, essas mangas são muito gostosas, não é? O sea, esa frase con ese no exige una respuesta, que él conteste no cierto, algo como no cierto, y él va a contestar sí, no concuerdo, sí, concuerdo. Pero, y sí, yo dije no es, pero con el paso de los años quedó como ne. Así es. ¿Se entendió? ¿Deu para entender? Deu sim. Acho que deu sim. A outra pergunta é do Maxmar. Não é uma pergunta, na verdade. É bueno que busquemos coisas que nos interessam
involucrar el nuevo idioma. A mí me encantan series, películas y telenovelas, entonces siempre leo cosas sobre esos asuntos en español. Sí. Sí, así Ah, es. então ele é brasileiro também? ¿A quién? Maximar Reis. Ujú. Así es. Dice, olá, Brazoc. Brazoc One. Você gosta, você associa inglês, por exemplo. Você agora está vendo muita coisa em inglês, né? Eu faço isso que o Maximar falou, né? Séries, filmes, tudo que dá pra fazer, migrar pro inglês, né? E aí acaba que com o tempo você acaba aprendendo. A verdade é que existem dois tipos de aprendizajes. El aprendizaje activo e el aprendizaje pasivo. Explica para mim, Gustavo, qual é a diferença do aprendizagem, você sabe? Pasivo e ativo. Não, pode explicar. El aprendizaje activo es cuando, bueno, vos agarrás una información de forma activa y tratás de meter esa información adentro de tu cabeza. Yo agarré, por ejemplo, verbos irregulares en portugués y en español. Y bueno, yo quiero aprender verbos regulares en portugués. Entonces yo agarro un montón de verbos irregulares y trato de leer esos verbos muchas veces y trato de estudiar esos verbos, trato de ponerlos en flashcards y meter esos verbos adentro de mi cabeza. Eso se llama aprendizaje activo. Aprendizaje activo. Entonces yo traté de agarrar esos verbos y meter en mi cabeza. Agarré una información que yo creo que sea una información relevante para mí. Entonces yo agarré esa información y metí adentro de mi cabeza o me esforcé por meter esa información adentro de mi cabeza. Pero también existe el aprendizaje pasivo. Es cuando vos no agarrás una información o una estructura o una lista de palabras o un grupo de palabras. Vos no agarrás. Vos sencillamente te pones en contacto con la lengua. Yo empiezo a ver una película, yo empiezo a mirar una serie, yo empiezo a mirar un romance, yo empiezo a leer un libro. El objetivo no es adquirir un grupo de palabras específico o adquirir una estructura. Es sencillamente el aprendizaje pasivo. O sea, mientras yo veo esa novela, yo veo esa película, yo escucho el idioma, sin darme cuenta, esas informaciones se me van quedando adentro de la cabeza. Y eso se llama aprendizaje pasivo. ¿Ok? Entonces el hecho de mirar una serie, el hecho de escuchar una canción, el hecho de leer un libro, todo eso es aprendizaje pasivo. De tratar de hablar con hispanohablantes. Uno va identificando patrones. Y de a poco va a entender los patrones de comunicación y de pronunciación y bueno, gramaticales. Así es. Entonces, aprendizaje pasivo y aprendizaje activo. Uno no puede venir, o sea, ¿cuál crees que sea lo más importante, el activo o el pasivo de aprendizaje? El pasivo, claro. ¿Es posible aprender sencillamente de forma pasiva un idioma? ¿Vos crees que sí o no? Eu creio que eu diria que sim. Talvez você não vai ficar o melhor naquele idioma, mas você vai conseguir se comunicar. Por ejemplo, vos cuando aprendiste a hablar tu idioma, el portugués, ¿alguien te enseñó, o sea, te dio clases de portugués? No. Entonces, prácticamente todo el idioma portugués vos aprendiste de forma pasiva. Sí. Entonces, es la forma más natural. ¿No es cierto? Hoy nosotros podemos estudiar cosas específicas, pero es como un atajo. Un atajo para aprender una cosa específica de forma más simple, más sencilla. Entender las gramáticas son atajos para la comunicación. Pero yo siempre digo que no debe ser el foco del aprendizaje. El foco del aprendizaje tiene que ser el aprendizaje pasivo, porque es la forma más natural. Entonces, aprender gramáticas es importante, sí, porque es un auxilio, te ayuda, hace que aprendas de forma más rápida determinada cosa que quizás no identificarías de forma tan rápida el patrón. No sé si me entendió. Entonces, sí, los dos, la asociación de los dos es lo esencial. Pero por lo general, el aprendizaje pasivo es más importante que el activo. Pero para que el proceso se haga más rápido, es necesaria una asociación. Ahora, solo aprendizaje activo.
puede ser que uno aprenda gramáticas, puede ser que uno comprenda muy bien todos los patrones del idioma, pero para ser un hablante, un hablador, alguien que sabe hablar el idioma de forma fluida, es necesario mucho aprendizaje pasivo. Es necesário. E até a pergunta da Carol, você acha que o aprendizado ativo faz você aperfeiçoar mais o idioma? Sí, por supuesto, por supuesto. Ahí está. El aprendizaje pasivo es para que perfecciones. Es para que perfecciones. Entonces, si yo hablo un patrón acá, por ejemplo, ponele, si yo digo esa frase en portugués, eu amo, no, otra frase, eu sou brasileiro. Después Gustavo dice, eu sou feliz. Entonces otra persona dice, eu sou viajante. No sé. Entonces, de a poco vas a asociar que ese sou es siempre que uno se está refiriendo a él, ¿no es cierto? A sí mismo, y viene del verbo ser. Es natural que asocies ese verbo y esa conjugación. Vos vas a asociar. Pero si antes de que escuches Gustavo diciendo, que escuches que yo diga, que otra persona diga, si alguien te dice, mira, ser es un verbo y la primera conjugación de ser es sou. Entonces después escuchás eso en contexto varias veces. Y bueno, vos ya, listo, ya aprendiste, o sea, ahorraste tiempo. Entonces, por eso yo siempre digo que es mejor una combinación entre aprendizaje pasivo y el aprendizaje activo, aunque el aprendizaje pasivo es mucho más importante. El foco del aprendizaje no debe ser jamás en estudiar gramáticas. El foco es en la práctica cotidiana, adquirir vocabulario y ponerse en contacto con hablantes y con el idioma a diario, todos los días de tu existencia. Caramba, agora sim, hein? Carol, fala aí se sua pergunta foi Sí, decime devidamente respondida. si contesté o no contesté, o si Se contestou. o si entendí mal, porque mi traductor es... Falando nisso, hoje acabei de descobrir que o Instagram ele mostra sim o tempo de live. Quando Mostra? você aperta no ao vivo, no botão de ao vivo, ele mostra Mostra o quê? o tempo da live. O tempo que falta? Não, o tempo de live feita. Sabia Ah. disso não. Falando nisso, estamos chegando a... Faltam 2 minutos para 30 minutos. A Bravo. Carol falou se respondeu a pergunta. Qué bueno. E a Carol tá falando, os dois são professores legais. Gracias. Carol tá aí na busca pela medalha de ouro, né, Carol? Sí. Carol, quero ver você com medalha de ouro. Medalha de ouro em todas as semanas. Sí. Isso aí. Sí. Bueno, entonces nosotros ya hablamos de la memoria y ahora vamos al segundo tip. ¿Cómo uno puede hablar tanto de una cosa solo, no es cierto? Sim. Foi os 30 minutos da live só nisso, no primeiro ponto. Sí, Bom que sobra pra próxima. claro. Aí a Carol falou sim. Bueno, hay una cosa que parece muy obvia, que es el segundo tip, que es pronunciación. Pronunciación. La segunda, nosotros hablamos de la memoria y ahora vamos a hablar un poco de la pronunciación. Como que você acha que uma pessoa melhora a pronúncia dela em um idioma? Acho que ela pode prestar mais atenção em como a palavra é falada. E ficar 1 minuto pra passar. Puxa, se estivesse gravando pra lá, seria massa. Ia dar pra ver o... Tá passando um caminhão todo... Como é que é aquilo? Como é que é o nome? LED? É cheio de luzinha. Iluminado. Luzinha colorida.
Sí, Brasil es toda una fiesta. E estamos em festa aqui no bairro. Sí. Será que dá pra ouvir? No sé. Fala aí, pessoal, se tá dando pra ouvir. Ah. Com certeza. Fala. Mas... Fala, fala. Mas... Qual que era a pergunta? A pergunta era se... Como melhora a pronunciação. Então... Eu acredito que a pessoa prestando atenção em como a palavra é falada. E treinando na frente do espelho, até que uma hora... Aqui o Max tá falando, sim, você pode escutar. A Carol tá perguntando o que é Xuxa. Acho que é Luizinha. Acho que eu falei Luizinha, ela entendeu Xuxa. Luizinha colorida. Ah não, Xuxa que tá tocando. É Xuxa? É Xuxa. Cara, tá com amplo conhecimento. Ela ouviu Xuxa. Mas é Xuxa. É un camión todo lleno de lucecitas, lleno de niños adentro y están cantando una canción, pero yo no sé quién es. Ela entendeu que é Xuxa. De meninos. Mas é Xuxa mesmo. Sim, Xuxa. Que tá tocando aí. Isso aí, Carol com amplo conhecimento. Quando eu nasci, Xuxa já era vieja. É. Quando eu nasci, Xuxa já era muito antiga. A rainha dos baixinhos. Aí, agora passou. Então acho que para uma pessoa melhorar a pronunciação, ela deve treinar mesmo, né? Ouvir o que os outros estão falando. O que você diria? Yo creo que la primera cosa para aprender a pronunciar es aprender a escuchar. Aprender a escuchar y así es. A pasar mucho tiempo escuchando cosas en el idioma. Y la verdad es que es bueno, o sea, aprender con maestros. Por ejemplo, yo conozco gente que aprendió idiomas, aprendió inglés con un maestro brasilero o aprendió portugués con un maestro hispanohablante y está perfecto, o sea, buenísimo. Yo creo incluso que en algunas situaciones, en muchas situaciones, un maestro que es nativo del idioma de uno quizás entienda mejor las dificultades de los que hablan, de los que están intentando aprender el idioma, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo doy clases de portugués, entonces yo tengo que hablar mucho y preguntar mucho a hispanohablantes cuáles fueron sus dificultades al aprender portugués, porque yo quiero tratar de entender mejor las dificultades de mis alumnos hispanohablantes, ¿no es cierto? Y si yo tuviera que enseñar español, sería más fácil en ese sentido para mí, porque yo ya sabría de las necesidades que yo tuve y de las necesidades que ellos tendrán también. Entonces aprender con un maestro del idioma, que habla el idioma de uno, que es nativo del idioma de uno, es válido también. Pero todos tenemos acento. No interesa hace cuántos años vos enseñás, es muy probable, o sea, yo conozco algunas personas que tienen muy poco acento, pero son muy pocos. Entonces, por lo general, los maestros tienen acento en el idioma que están enseñando también. Entonces, para mejorar la pronunciación de uno, es bueno que uno base la pronunciación o el patrón de pronunciación con la pronunciación nativa, ¿no es cierto? Entonces, yo tuve muchos maestros brasileños, pero yo sé que la pronunciación de ellos no es perfecta. Ellos tienen acento. Y está bueno, está perfecto que ellos tengan acento. Es su forma de hablar. Pero, por supuesto, uno va a ser mejor entendido si habla lo más parecido posible con un nativo. Con acento, yo ya he dicho miles de veces que no hay que preocuparse demasiado con el acento. Y es verdad. Ahora, ponele, imagina que Gustavo es mi maestro de español. Gustavo va a tener sus acentos en español. Y eso es obvio. Y entonces yo empiezo a aprender español con él. Y está perfecto. Pero yo baso mi aprendizaje únicamente en su español, en el español de Gustavo. Entonces yo también voy a tener acento, pero voy a tener acento encima del acento de Gustavo. ¿Te das cuenta de lo que yo digo?
Sí. yo voy a agarrar dos acentos, los de él y los míos. Y ponele que yo quiero ahora enseñar a otra persona. La otra persona va a tener tres tipos de acentos. Va a tener el acento de Gustavo que yo agarré y va a tener mis acentos junto con los de Gustavo. Y va a aprender quizás pronunciaciones bastante equivocadas. No sé si me hice entender. Entonces, para mejorar la pronunciación, es importante escuchar, escuchar y escuchar. Escuchar varias veces cosas en el idioma hablado por un nativo. ¿Ok? Así es. Pergunta? Sim, a Carol até falou aqui, que é verlaça? Que o quê? Verlaça. Que ela tá falando aqui da Xuxa, que eu cheguei a verlaça. Acho que é a ver, né? A ver ela, eu cheguei a ver ela. Pelo contexto, acho que é isso. Ela falou que nós somos jovens. Vemos a Xuxa envelhecer. Aí ela falou que seu espanhol é perfeito. Meu esposo crê que você é argentino. É muito raro, às vezes, que noto que você é brasileiro. Pero son cosas diferentes. O sea, no, es por la forma que yo aprendí. Yo empecé a estudiar español muy chico. Muy chico. Entonces el cerebro estaba muy elástico. Si yo fuera a aprender español hoy, quizás yo no tendría, o sea, no que mi acento sea perfecto, pero yo no tendría el español con ese acento un poco más sofisticado que yo tengo. ¿No es cierto? ¿Quedó feo eso? No sé. No. Sí, yo aprendí muy chico y yo tuve mucho contacto con extranjeros. Yo tenía épocas que yo pasaba meses solo hablando en español. Sin hablar, yo pasé vacaciones, por ejemplo, solo con extranjeros. Entonces, yo tuve esa facilidad, ¿no es cierto? Pero por lo general no es así. Por lo general, las personas aprenden el idioma después de más grandes o quizás en la escuela, entonces agarra acento. Yo estoy seguro que yo tengo acento. Yo sé que yo tengo acento. Entonces yo siempre digo para mis alumnos de español, no bases tu pronunciación en la mía. Bases tu pronunciación en la pronunciación nativa de un nativo, de una persona que creció hablando ese idioma, porque así tu pronunciación va a quedar más limpia. Así es. Porque a veces uno se basa demasiado en lo que el maestro dice, en la pronunciación del maestro y bueno, no... así es, y queda con una pronunciación que ahí quizás un nativo del idioma no lo va a entender. Entonces, pronunciación, escucha mucho nativos del idioma hablando. Varias veces, mucho. Tenga ese hábito. Así vas a mejorar bastante tu pronunciación. O sea, porque al escuchar vos vas a saber reproducir. Y siempre que te escuches hablando te vas a dar cuenta, yo no hablé muy bien esa palabra o esa expresión. Yo tengo que mejorar. Y porque fulano el que no hablaba así. Entonces, y yo voy a tener la seguridad que él habló bien porque él es nativo. Isso aí, o carro tá passando aqui de novo. Se passar aqui a gente grava. Se passar aqui, John tem que dançar na live. Deixa eu ver se ele tá passando Gustavo. aqui. Porque é um carro muito bonito. todo com luz, fica piscando. Não passou aqui não, foi embora. Porque aqui é final de rua, ele dificilmente Dificilmente vai vir pra cá. Mas eu acho que é isso mesmo, né? Uhum. E também, eu também não sei dizer até que ponto é importante uma pessoa ficar com tanta preocupação em ter um sotaque nativo, né? Não é essa preocupação que tem que ter. Vou falar em português agora. Não, eu não acho que tem que ter preocupação em falar um sotaque nativo. Não acho. Eu acho que, inclusive, é muito difícil em se falar com um sotaque nativo. E o objetivo, quando você aprende um idioma, não é ter um sotaque nativo. Não é, definitivamente. Agora, por exemplo, se eu tenho meu sotaque é acento. Se eu tenho vamos supor, em inglês, eu tenho meu sotaque. E eu ensino inglês.
e os alunos eles se baseiam unicamente no meu sotaque e não têm por hábito escutar nativos falando, a única base de pronúncia que eles vão ter é o meu sotaque. Você está entendendo? Então, o que o meu sotaque já não é nativo. Então eles vão ter como base de pronúncia o meu sotaque. Logo eles terão o sotaque deles em cima do meu sotaque. Então eles vão pegar o meu sotaque junto com o sotaque que eles já teriam naturalmente. Você está entendendo o que eu quero dizer? Sim. Daí se eles forem ensinar outra pessoa, imagina, eles vão ensinar outra pessoa. Essa pessoa já vai ter os sotaques dela e ela vai pegar os sotaques dos meus alunos, do meu aluno. E o meu aluno pegou o meu sotaque. Ou seja, essa pessoa já vai ter um inglês deturpado. Uma geração de... Uma geração, mas de deturpações. E assim, parece que não, mas isso acontece muito. Isso acontece muito, de você aprender na escola com o professor brasileiro, ou com o professor do seu país, e depois você ensina, mas você não tem por hábito escutar nativos falando. Você teve por hábito escutar o seu professor. Você está entendendo que isso é um problema real. Isso é um problema real. Por exemplo, uma amiga estava me contando que ela foi conversar com um chinês. Ela foi conversar com um chinês em inglês. Aí o chinês, ele falou para ela assim, não sei o que, pipititu. Aí ela, pipititu? Pipititu, pipititu. Aí depois ela foi entender. Esse pipititu era 52. 52, ou seja, 52. Pipititu. Pipititu. 52. 52. Ou seja, provavelmente ele não ouviu o nativo falando pipititu. Provavelmente foi um professor que falou pipititu. Ele entendeu o pipititu e repetiu o pipititu. Entende? Então esse é um problema mesmo. Aí chega uma hora que acontece o erro. Porque o seu sotaque, ele já está tão baseado em sotaque de pessoas que não eram nativas no idioma, que você não consegue se comunicar. Aí sim, aí houve o erro. Entende? Então o objetivo não é falar sem sotaque, mas o objetivo é ser entendido. E para você ser entendido, você tem que ter por hábito ouvir pessoas que falam o idioma de forma nativa, falando. E tem que ouvir de forma regular. Você está entendendo o que eu quero dizer? Sim. Mas não é para se preocupar demasiado com o sotaque. Mas meu sotaque não é nativo e tal, então eu tenho que me preocupar. Não é essa a preocupação. Não é, nem deve ser. Porque o objetivo não é falar de forma nativa. O objetivo é se comunicar. Aprendeu a se comunicar? Já era. Tá aí, fala o idioma. Isso aí. A Ikira tá mandando um joinha. Olá, Ikira. Como estás? Te mando ¿Cómo flores que recojo en el Hoy camino. yo estoy dando aula en espanhol. Eu estou hablando em espanhol agora, pois eu estou empezando a aprender. Muy bien. Felicitaciones. Isso aí, coloca aí se o espanhol tá muito bom mesmo. Olá, como estão? Eu estou muito bem. Eu estou muito bem. Muy bien. Eu estou muito bem. Ou muito pode usar também? Não, Mucho. muy. O mucho, ele é usado em quantidade. E o Quantidade. muy é intensidade. Eu estou muito bem. And ustedes, John? And usted. And... Yo estoy muy bien. And ustedes? And ustedes. E ustedes, John? When I empiezo a pensar en 3 idiomas at the same time. And ustedes, John? And ustedes? And ustedes, John? A Ikea tá falando tudo bem, vais bem, Gustavo. Aí a Carol tá falando, Gustavo, bien. Muito bom, me hacen reír. Ay. Mas é isso aí. Y bueno, y el tercer tip y el último de hoy, tenemos 17, pero hoy vamos a hablar de 3. Falta 10 minutinhos, mais ou menos, 15 Sí. minutos. Parece obvio, todo parece muy obvio, pero no siempre, no es obvio. Por ejemplo, eso es lo que yo dije de que es un problema el que uno escucha
que personas del idioma de uno hablan y se basan en la pronunciación de esas personas, eso es un problema real. Y muchos no se dan cuenta de eso, de la necesidad, porque confían mucho en el maestro. Y por confiar mucho en el profesor, creen que el profesor no va a fallar nunca, no va a cometer errores nunca, y por eso su pronunciación es perfecta. Y está bien que confíes en tu maestro perfecto, pero tenés que dar cuenta que es un ser humano. Entonces su pronunciación probablemente no va a ser perfecta. Así es. Entonces, está bueno que aprendas con él. Es buenísimo. Él más que nadie sabe tus necesidades. Pero basar la pronunciación tenés que basar en nativos, en personas que sí, que hablan el idioma de forma más limpia, sin acento. Falei certo, Gustavo? Falou tudo certo. Falei alguma besteira? Não falou. Falou poucas, mas não muitas. Entendi. E é isso o que importa. El tercer tip, el tercer consejo es hablar, hablar, hablar e hablar. Você acha que falar, ter a prática da fala... Ah, Gustavo, falaram pra mim que você tem que falar devagar. Eu ouvi dizer isso aí também. Você tem que falar mais devagar, pronunciar as palavras de forma mais devagar. Eu ouvi dizer também. Nossa, esse negócio na minha cara aqui. E tá... Ai, você vira pra mim. Agora pros alunos. Aí... A internet caiu. Caiu? Voltou. O que significa dicas? Dica, tip. Un consejo. En inglés la palabra tip, pero vi que usan también en español. Un tip es como un consejito para alguna cosa. O sea, te voy a dar un consejito para mejorar en tu trabajo. Eu vou te dar uma dica para melhorar no seu trabalho. Uma ajudinha. Ajudita. Ajudita. Sim, é um insight, talvez. Tips. Tip. Tips, sim. Entendo. A Carol parece ser sempre muito animada, né? Isso é bom, legal. Então fala aí pra gente, Gustavo. Como que a fala, a prática de fala, ela melhora? Você acha que... Por que é importante a prática da fala? Ou seja, a gente às vezes não fala, se preocupa demais em estudar, em ler, em escrever, em fazer exercício e não pratica a fala. Por que você acha que é importante? Porque, querendo ou não, o idioma, ele tá... A base dele é se comunicar, né? E para se comunicar, você tem que falar. A não ser que você só queira escrever, mas não é o caso da maioria das pessoas. Então, tem que praticar. Quanto mais você falar, melhor você vai ficar. Sabe o que eu reparo? Os idiomas, eles têm tons diferentes. Os idiomas, eles têm tons. Muchas personas ya me han dicho que cuando yo hablo en español y cuando yo hablo portugués, yo tengo voces diferentes, yo sueno de forma diferente. ¿Se percebe isso? Sim. Que eu sou de forma diferente. Y yo me di cuenta también porque el portugués, para mi oído, el portugués es un idioma más grave. Então o português é um idioma mais grave. Ahora, cuando yo hablo en español, parece que yo sueno un poco más gangoso. Y así, y bueno, uno solo se da cuenta de esas nuances cuando uno escucha mucho y tiene por hábito hablar. Porque existen algunas cosas que uno tiene que practicar para saber. No es posible estudiar para aprender. Y hablar un idioma es una de esas cosas. Uno puede estudiar toda la vida, pero si no habla, no va a aprender. Por ejemplo, una de esas cosas es nadar. Uno puede agarrar un libro de natación y meterse a leerlo y leer 2, 3, 4, 5, 10 libros. Pero si no se mete a nadar, no va a aprender a nadar, nunca, jamás. A manejar también es otra cosa. Si uno aprende a manejar y lee cómo se maneja, pero no se mete a manejar, no va a aprender a manejar, no va a saber manejar. Y, qué sé yo, jugar ajedrez también.
Si uno no se pone a meter, si no se mete a jugar, no va a aprender. Y bueno, idioma es lo mismo. Idioma es lo mismo. Uno tiene que acostumbrar la boca con los sonidos, no solo con los sonidos, con los fonemas, con los nuevos fonemas. En un principio puede doler un poco. De hecho, la práctica, la ubicación de la lengua en lugares que uno no pensaba antes en poner la boca en formatos que uno no pensaba nunca en poner porque no existen esos fonemas en el idioma de uno. Entonces esa práctica te va a ayudar a agarrar esas nuances que quizás uno no se había dado cuenta antes. No sé si me entendés. ¿No es cierto? Por ejemplo, nadie nunca me enseñó que español es más gangoso que portugués. ¿Entendés qué es gangoso? ¿Qué es gangoso? Fanho. Nadie nunca me dijo, español es más gangoso, tenés que poner la voz de forma más gangosa. No, nadie nunca me enseñó eso. Pero con la práctica uno se va dando cuenta. Pero con la práctica. Entonces es necesario practicar. Es necesario practicar y bueno, porque el idioma es un trabalenguas en realidad. ¿No es verdad? El idioma es un trabalenguas. Uno, por ejemplo, hay una palabra en portugués que dicen que es la palabra más grande del portugués. ¿Se sabe falar a palabra más grande, a maior palavra do português? Não, qual que é? Pneumo ultra microscópico silico-vulcânico aniótico. Pneumo ultra microscópico. Pneumo ultra microscópico silico-vulcânico aniótico. Silico-vulcânico galeótico. Pneumo ultra microscópico silico-vulcânico aniótico. Faz de novo, só mais uma vez. Pneumo ultra microscópico silico-vulcânico aniótico. Pneumo ultra microscópico silico-vulcânico galeótico. Não. Galeótico. Também não. Só esse finalzinho que eu errei. Pneumo ultra microscópico silico-vulcânico aniótico. Pneumo ultra microscópico silica-vulcânico aniótico. Silico-vulcânico aniótico. Silico-vulcânico aniótico. Silico-vulcânico aniótico. Silico-vulcano caliótico. Ni, com N. Silico-vulcânico aniótico. Silico-vulcânico caniótico. Pneumo ultra microscópico silico-vulcânico aniótico. Pneumo ultra microscópico silico-vulcânico caniótico. Foi. Mais uma vez. Pneumo ultra vulcânico. Não. Pneumo ultra. Eu vou falar. Pneumo ultra microscópico silico-vulcânico aniótico. Pneumo ultra microscópico silico-vulcânico caniótico. Melhorou bem. Mas por que eu fiquei fazendo essa atividade aqui com o Gustavo? Pra gente ver que um trava-línguas, uma palavra muito difícil, como é que você aprende a falar uma palavra muito difícil ou um trava-línguas? Falando várias vezes, né? Falando várias vezes, o seu cérebro vai se acostumar com aquele som. Por exemplo, repete pra mim, teto limpo, chão sujo. Teto limpo, chão sujo. Rapaz, o bichão, hein? Teto limpo, chão sujo. Teto limpo, chão sujo. 10 vezes. 5 vezes. Teto limpo, chão sujo. 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 Teto limpo. Teto limpo, chão sujo. Teto limpo, chão sujo. Não tem como. Mas para você decorar, para que memorice eso, para que puedas hablar una cosa muy difícil, una palabra muy complicada, una expresión, quizás un trabalenguas, es necesario que lo repitas. Y el idioma nada más que es un trabalenguas, o sea, que vos vas a hacer sonidos diferentes de lo que estás acostumbrado y quizás, así es, palabras que no conocías, entonces te tenés que familiarizar con esas palabras. Y la forma de familiarizarte con esas palabras para que las puedas pronunciar es hablar de forma seguida, hablar siempre. Entonces, tener por hábito hablar, encontrar un parcero de conversación, poder grabar audios de pronunciación
entrar en contacto por internet con personas que quieren aprender el idioma o que ya hablan ese idioma es primordial. Isso aí, isso aí. E a Carol também falou que ela também acha que muda sua voz. Sí. É... Pero todos, o sea, todas las personas que yo conozco que hablan dos idiomas, por lo general, el idioma es diferente, la entonación de la vocal es diferente en los dos idiomas. Hay idiomas que son más agudos, hay idiomas que son más graves, que son más gangosos. Es diferente. Isso aí. Estamos nos 4 minutos finais. Bueno, ¿les gustó todos los tips? La conversación estuvo buena, ¿no es cierto? Sim, sim. Pudimos sacar dudas, pudimos, ahí está, hablar de informaciones que quizás no eran tan obvias para ustedes. Chicos, así es. Para terminar, muchísimas gracias a todos. Fue muy bueno, como siempre. Ha sido hermoso, ha sido maravilloso estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a todos. Entonces, ahora yo digo adiós. No, hasta pronto, porque no es un adiós, es un hasta pronto. Nos vemos, chicos. Un abrazo. Tchau, gente. Até a próxima. Encerrar vídeo ao vivo.